buenas tardes. Mi nombre es Mariana Sofía Monsalve. En el día de hoy les vengo a hablar sobre algoritmos y sobre una plataforma o un software educativo gratuito que se llama PCIN, donde nos va a hacer la vida supremamente fácil para los que estamos iniciando en el proceso de programación. Quiero contarles que esta plataforma es muy amigable, es muy fácil de trabajar. Si ustedes se dan cuenta, trabaja como un Excel, tiene unos comandos muy similares. Obviamente pues cambian algunas cositas, pero nos hace muy fácil el trabajo o el desarrollo de un algoritmo. Recuerden que cuando hablamos de un algoritmo estamos hablando de un problema al cual estamos buscando una solución. Cuando hablamos de algoritmos hablamos de tres cosas básicas, que es la entrada de la información, el proceso de la información y la salida de la información. Cuando hablamos de la entrada, estamos hablando del problema básico de los datos que vamos a ajustar mediante un proceso para obtener un resultado. Cuando hablamos de la parte de proceso, es cuando estamos buscando que la información a través de un desarrollo o un proceso dé un resultado final, calculando, haciendo una serie de eventos para que nos dé un resultado y poder llegar al objetivo final. Y la salida de la información es el proceso que tuvo la información de entrada para darnos a nosotros un objetivo final. Entonces, basados en eso, vamos a mirar cómo se desarrolla un algoritmo en esta herramienta tan fácil. Cuando hablamos de esta herramienta, hablamos de un pseudocódigo que se suele utilizar como primer contacto para introducir conceptos. Bueno, entonces vamos a hablar de conceptos básicos como el uso de estructuras, control, expresiones, variables, entre otros. Bueno, ahora es muy fácil porque no tenemos que lidiar particularmente con la sintaxis de un lenguaje real de programación. Entonces quiero contarles que esto, como les informaba anteriormente, como les contaba anteriormente, tiene una serie de códigos que si los desplegamos en las pestañitas de arriba podemos evidenciar que hasta el ejecutar nos lo da acá. Cuando ejecutamos es porque ya finalizamos el proceso del algoritmo y vamos a desarrollar el proceso final, que es la salida de los datos, a ver qué nos dio. Entonces podemos configurar. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos la parte de las presentaciones que queremos hacer, si queremos colorear, utilizar colores, animar, bueno, tiene muchas cosas que, pues, si nosotros nos ponemos a ahondar, podemos llegar a podemos averiguar más allá de lo que queremos. Si ustedes se dan cuenta, también tiene básicamente lo que tiene una hoja de cálculo como un Excel. Tiene como copiar, como buscar, duplicar, eliminar, comentar, deshacer, rehacer. Entonces hay cositas y son parecidos. Miren, si ustedes se dan cuenta, Control Z deshace, igual que en un Excel. Entonces es una herramienta que para uno como principiante y como estudiante desarrollando un algoritmo es muy sencilla. Igual acá, el guardar como, pues obviamente en algunos casos cambian los comandos, pero es una herramienta que nos va a facilitar eh, escribir algoritmos. Vamos a hacer un ejemplo. Yo, en este caso, quiero saber si es mayor de edad, si tiene cédula o si no tiene cédula. ¿Cómo vamos a hacerlo? Si ustedes se dan cuenta, acá al lado derecho tenemos todos los comandos. Y cada comando, cuando desplegamos en él, nos dice qué podemos hacer. Entonces es más sencillo todavía porque ahí nos puede orientar sobre lo que vamos a realizar. Bueno, yo quiero empezar porque yo le digo escribir y quiero decirle que digite la edad. Entonces, cuando yo le digo que digite la edad, obviamente, pues vamos a seguir con el algoritmo. Entonces, cuando yo le digo que digite la edad, pues obviamente la persona tiene que digitar la edad. Cuando yo le digo eso, pues obviamente coloco en la parte de abajo, pues para que me lea la edad. Y así sucesivamente. Entonces, después le vamos a decir los famosos sí, no, sí, no. Entonces, si sí, si no, entonces vamos a colocarlo. Sí. Si la edad, o sea, después de que él me coloque la edad, si la edad es menor de 18, entonces ahí le vamos a colocar que escriba que no puede tener cédula. Ese es primordialmente mi problema y esta es la transformación de los datos, lo que nosotros le llamamos proceso. ¿Sí? Ahí es donde estamos procesando la información que nos va a dar un resultado que se llama salida, recordémoslo muy bien. Entonces, acá le colocamos que
si es menor un rango, si es menor el rango de 18 años, entonces vamos a escribir que no puede tener cédula, como lo podemos ver acá. Y abajo, otra vez, si sí, si no, entonces, como ustedes lo pueden ver acá, aquí nos coloca los argumentos que debemos completar. O sea, si lo leemos bien, o sea, tengo muy poquito tiempo para explicarles, pero he tratado de ser lo más sucinta posible. Entonces le colocamos que si no, pues me escriba que puede tener cédula. Eso quiere decir que si yo escribo que tengo mayor a 18 años, pues obviamente me va a responder que tengo cédula. Y por último, pues le damos fin, sí. Vamos a probar esta teoría. Esto lo podemos probar de dos maneras. La primera manera que lo podemos probar, si ustedes se dan cuenta acá, podemos ejecutar la tecla F9, nos sale una pantallita, yo le voy a decir, vamos a probar las dos formas. Yo le voy a decir que tengo 17 años, porque él me dice digite la edad, y me dice no puede tener cédula. ¿Qué quiere decir esto? Que la ejecución finalizó sin errores. Nos quedó bien hecho el algoritmo. Vamos a comprobar nuevamente con el F9 si lo que yo digo es verdad. Entonces voy a colocar que tengo 32 años y me dice que sí puedo tener cédula. ¿Eso qué quiere decir? Que el algoritmo nos quedó perfectamente. Por eso les digo que es muy bueno que busquen, que indaguen. Es una herramienta muy sencilla para poder comprender la lógica la lógica de los algoritmos. Aparte de eso, tiene muchas cosas, tiene listados de funciones, operadores y variables. Permite generar y editar diagramas de flujo del algoritmo. Se puede trabajar con diagramas clásicos, permite edición simultánea de múltiples algoritmos, tiene muchas características que a uno iniciando como estudiante le pueden servir mucho. Bueno, quiero decirles que ese es mi pequeño aporte para el desarrollo de algoritmos con esta plataforma que se llama PSI. Quiero agradecerles a los profesores sobre todo, que son los que día a día nos enseñan herramientas y nos dan la posibilidad de que busquemos, indaguemos y nos informemos para poder facilitar mucho el trabajo. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.